Bueno, Mariel, una vez más ya estamos conectados en Familias Leonas TDH y hoy con algo muy especial. Nunca tuvimos un tipo de charla así, No, ¿no? así es. Muy buenas tardes, Paula. Buenas noches, buenos días muy buenas noches para tarde-noche para España. Muy buenos días para aquellos lugares que estén amaneciendo. En esta oportunidad estamos con José Sanz. Es el director de TDH Ajedrez desde España. Así que bienvenido, José, a Familias Leonas TDH. Muchísimas gracias, encantado de conoceros. Gracias por darme la oportunidad de hablar aquí y buenas tardes a todos los que estéis a través de las redes escuchándonos y buenos días quienes estéis en vuestro horario. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por Gracias sumarte a vos por acercarte a este mundo nuevo que es para nosotros. Si bien hay muchos chicos que juegan ajedrez, esta cosa de asociarlo con este trastorno con el cual están diagnosticados, la verdad que para nosotros es una posibilidad más. Así que muchísimas En, gracias. prim- A vosotros. en primera instancia queríamos saber cómo nace esta iniciativa de TDH Ajedrez. Pues mira, esta iniciativa de TDH Ajedrez nace porque yo he tenido siempre una vinculación personal, siempre me ha gustado desde pequeño y he estado vinculado al mundo del ajedrez. He jugado mucho, he estudiado, he competido y ya desde hace tiempo pues intenté darle un giro al ajedrez y utilizarlo no como un deporte, como una competición, sino buscar más bien otras metas, otros objetivos. Y entonces vi que tenía muchas posibles aplicaciones en el mundo educativo y en el mundo terapéutico. Y entonces dentro de este contexto, pues contacté con gente que tenía trastorno por déficit de atención y bueno, pensamos que una forma eficaz de trabajar la atención, la memoria, la concentración y algunos otros aspectos que resultan dañados con este trastorno, pues se podía hacer a través del ajedrez. Y de esta manera, pues fuimos poco a poco centrándonos y enfocándonos en ese trastorno y tratando de utilizar el ajedrez como una herramienta complementaria para el tratamiento de niños y adultos afectados por este trastorno. Y así fue como nació. Increíble. Bien, es increíble. ¿Y cómo sería esta diferencia, ¿no? Desde el ajedrez terapéutico que nos nombrabas y el ajedrez educativo. ¿Cómo sería eso? Bueno, realmente son dos enfoques que están muy relacionados, pero bueno, tienen matices distintos, ¿no? Yo haría tres enfoques. El ajedrez de competición o el ajedrez como juego, sin llegar a un nivel de competición, es el ajedrez que uno juega pues por el hecho de pasar el tiempo o por ganar, ¿no? El ajedrez educativo y el ajedrez terapéutico se complementan porque los dos tienen un fin parecido, ¿no? Pero realmente hay matices que los diferencian. Igual que en el colegio, en los institutos, en las escuelas se estudia música y no se estudia música para ser músico, se estudia música porque desarrolla el sentido musical, desarrolla ciertas zonas del cerebro y está comprobado que es una herramienta educativa buena, o igual que se estudia dibujo y no se estudia dibujo para ser arquitecto o pintor, se estudia dibujo porque es una herramienta que ayuda y que facilita muchas cosas, ¿no? Pues el ajedrez tiene también estas virtudes. Lo que pasa es que en el mundo occidental, y llamo occidental a Europa, donde yo me encuentro, pues realmente en España, en Italia, en el Reino Unido, en Francia, Alemania, hasta ahora, porque ahora se está empezando a poner de moda, luego podemos hablar de eso si queréis, hasta ahora el ajedrez no tenía una presencia en el currículum escolar a nivel obligatorio. Sí lo tiene cada vez con más peso a nivel extracurricular, en las asignaturas fuera del horario del colegio, pero no lo tenía. Y en otras culturas sí que lo tiene y sí que se han dado cuenta que la misma eficacia que puede tener la música o la pretecnología, los trabajos manuales o el dibujo en la educación de los niños, pues se puede conseguir con el ajedrez. El ajedrez terapéutico, por otro lado, lo que persigue son ciertos fines más concretos de rehabilitación de ciertas capacidades o de ciertas características que pueden estar dañadas, ¿no?
Está claro que el cerebro humano tiene una cierta plasticidad, eso está estudiado y demostrado científicamente. Algunas zonas del cerebro son más plásticas que otras y también algunas edades. Bueno, pues el ajedrez es una herramienta que indudablemente trabaja la memoria, trabaja la concentración, trabaja la atención, trabaja la visión espacial, trabaja el razonamiento, el cálculo, la precisión en el cálculo, o sea, que trabaja muchos componentes que están relacionados con cuando uno tiene problemas ahí, pues puede trabajar con ellos, con esos elementos, con el fin de mejorar. Y ahí es donde entra la terapéutica del ajedrez. Hay otra parte que se suele dejar un poco de lado, aunque a mí me parece fundamental, que es hablar también de las emociones, de la autoestima, de ciertos elementos que no asociamos directamente al ajedrez, porque normalmente al ajedrez asociamos elementos sobre todo intelectuales, pero no asociamos otros elementos que tienen la misma importancia, por ejemplo, la autoestima, ¿no? O la capacidad de relación social, aunque el ajedrez se practica en solitario, luego no se comparte en solitario, se comparte con los demás, se aprende de los demás. Y entonces, cuando uno trabaja con esos fines y con el objetivo de mejorar, con el objetivo de rehabilitar funciones que pueden estar un poquito más dañadas o perjudicadas, pues hablamos de terapéutico y de un fin terapéutico. Y el ajedrez pues tiene indudablemente esa capacidad. Mira, me quedé pensando en algo que dijiste, hace que no estaba como materia obligatoria esto del ajedrez, pero así sí música o plástica. Hace un par de años el gobierno de la ciudad de Buenos Aires incorporó lo que es jornada extendida y como materia pusieron ajedrez. Dentro de lo que es gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en Capital Federal, y ahí muchos chicos pudieron acceder a este juego. Y yo te contaba en la previa que mi hijo juega de muy chiquito y está enganchadísimo con el tema del ajedrez, y ahí conoció, bueno, a su maestro, el cual es extraordinario, armó torneos, Marcelo Ryder, que creo que se conocen. Marcelo, ya sé quién dices. Y la realidad es que se le abrió como un abanico diferente, digamos, que uno entiende el ajedrez, nos sentamos en silencio y movemos piezas, pero el ajedrez más allá de mover piezas, la planificación, la proyección de la jugada que hago con las que pueden llegar a venir, te abre un mundo diferente a cosas que por ahí en el día a día no lo pueden desarrollar, pero sí a través de un tablero, ¿no? Digamos, y toda esta historia que hablamos también en la previa, de que cada jugada tiene una historia atrás, se engancha a través de la literatura. La verdad que me encontré con un mundo atrás del ajedrez que uno desconoce. El ajedrez es un mundo apasionante. Yo que os voy a contar, ¿no? Que es una de mis pasiones, ¿no? Pero realmente existe muchísima literatura alrededor del ajedrez, porque además, pues es un juego centenario, con las reglas actuales centenario, con otras reglas que han ido modificándose con el paso del tiempo, pues milenario podríamos decir, ¿no? Pero en la literatura ajedrecística al final hay mucha, muy bonita además, y muy que evoca cosas muy románticas, ¿no? Y también otras que van hacia el arte de la guerra, en la cual pues se plantea el tablero de ajedrez como un campo de guerra con dos ejércitos, con elementos que protegen a su rey, que disputan, que hay una pelea por el espacio de conquista, luego también hay un tiempo, una iniciativa, porque es un elemento importantísimo en el ajedrez, porque no basta con ganar, hay que ganar antes que el otro, porque si no ganas tú, te ganará el otro. Y entonces a partir de ahí, pues es como nace la estrategia y la planificación en ajedrez. Y como tú muy bien decías antes, pues efectivamente todas las jugadas de ajedrez tienen una historia, porque aunque solo sea historia de pensar qué es lo mejor, y el ajedrez, cuando uno piensa, digamos que es infinito, porque tú lo que es lo mejor para ti es lo que es lo peor para el rival, lo que es lo mejor para el rival es lo peor para ti, y tú con eso tienes que estar trazando jugadas y trazando planes. Y efectivamente, pues existe una historia detrás, existe toda una estrategia, toda una planificación, toda una táctica, porque todas estas palabras que estoy utilizando, a aquellos que me estén escuchando que juegan al ajedrez, saben que cada una significa una cosa distinta, se parecen, pero no son exactamente iguales. Y
y esto existe detrás de cada jugada. De todos modos, a mí siempre me gusta recalcar que este es el ajedrez y es el ajedrez porque es así. Es el ajedrez también, es el ajedrez de élite, el ajedrez de competición, el ajedrez que juegan los grandes maestros, el ajedrez que juegan los campeones del mundo. Pero luego existe un ajedrez mucho más sencillo, que es el que utiliza la gente que no sabe jugar muy bien al ajedrez, que en los que podría estar yo, porque esto es ilimitado. Uno sabe jugar bien, pero siempre hay otro que sabe jugar mucho mejor, y si yo me comparo con otro, pues no sé nada, ¿no? Y existe un ajedrez que es el ajedrez de pasarlo bien y ya está. No hay que tampoco que profundizar muchísimo, ni hay que saber mucho, porque uno trata de pasarlo bien. Y trata, a su vez, de pasarlo bien, igual que uno podría pasarlo bien resolviendo pasatiempos o resolviendo un crucigrama o un sudoku, pues puede pasarlo bien jugando al ajedrez. Entonces, efectivamente, todo tiene una historia detrás, pero esa historia hay que ponerla también en el contexto adecuado. Dentro de un contexto educativo, lo que se trata es que los chavales que jueguen lo pasen bien, aprendan ajedrez y aprendan otras cosas que están detrás del ajedrez. Y en un contexto terapéutico, efectivamente, lo que tratamos es exactamente lo mismo, que los niños y adultos o personas mayores que estén jugando, no hace falta que estén pensando historias muy difíciles detrás. Se trata de que estén pasándolo bien, disfrutando del tiempo, disfrutando de ese juego que no tiene casi coste jugar, que es prácticamente gratuito, disfrutando es un juego que se puede jugar hasta cualquier edad prácticamente, disfrutando de un juego que puede jugar una persona de 70 años contra un niño de 10 y estar los dos al mismo nivel, y no hay deportes donde eso se permita. Es verdad. Disfrutando de la compañía de jugar con tu hijo, con tu nieto o con tu tío, o disfrutando de jugar por internet sin prácticamente pérdida de la esencia del juego, porque en pocas cosas se puede hacer así. Permitió armar torneos internacionales. Absolutamente, digamos, sí. Fue extraordinario todo lo que pasó, digamos. Se armaron torneos de chicos, por ejemplo, en el caso de México, internacionales, participaban con chicos de otros países, de otros continentes, como hablábamos, y se relacionaban de igual a igual, bueno, más allá de que ganaban, perdían, qué sé yo, pero hay plataformas enteras para esto hoy por hoy. Así es, hay muchas plataformas, además hay algunas que tienen, para jugar unos contra otros, hay algunas que tienen coste, hay otras que no, pero efectivamente hay un elenco de plataformas bastante amplio en el que, claro, es que el ajedrez tiene esta ventaja. El ajedrez tiene la ventaja que nosotros podríamos estar jugando ahora mismo y realmente la esencia del juego no se pierde, porque en ninguna otra cosa esto prácticamente ocurre. Hay deportes que o se practican físicamente o si no es imposible, y hay otras actividades que también, pero dentro del mundo del ajedrez, pues prácticamente una representación de un tablero y un chat al lado incluso en el que puedas ver la cara, porque claro, se pierde un poquito ese contacto de la cara del oponente o incluso del sonido de las piezas cuando las dejas en el tablero. Pero superado esto, pues prácticamente ofrece las mismas características e incluso tiene muchas ventajas, ¿no? Pues se guarda la partida automáticamente, luego se puede revisar, se puede ver. Y todo esto, pues también se puede utilizar con fines pedagógicos, porque al final al ajedrez se aprende jugando y se aprende analizando cómo ha jugado uno. Esta mañana compartí una comida con una persona que es coach y estábamos precisamente comentando este tema, ¿no? Que a través del ajedrez se puede ver con bastante claridad incluso cómo es la personalidad de una persona. Igual que en el fútbol o en otros deportes, pues, o en el tenis, pues el estilo de juego del jugador marca cómo juega, ¿no? Su personalidad. Hay jugadores muy agresivos, otros son jugadores de fondo, otros son jugadores lentos pero seguros, o equipos de fútbol que juegan al ataque, otros equipos de fútbol que juegan a la defensiva. En el ajedrez ocurre exactamente igual. Pero incluso analizando los errores que comete una partida cuando juega al ajedrez, se puede ver si son errores debidos a la impulsividad, si son errores debidos a la precipitación o errores debidos a la ausencia de cálculo o al no haber prestado atención suficiente. Y, por supuesto, también los aciertos. Cuando uno hace una buena jugada, puede tratar de saber o de averiguar qué es lo que le ha llevado a hacer esa jugada tan acertada, ¿no? Si el haber pensado mucho, si el haber analizado bien la personalidad del rival, pues todos esos elementos están en una partida de ajedrez, si lo sabes interpretar. José, te hago una consulta que me surge a mí, que
que de repente no sé nada de ajedrez, pero digo, más allá del disfrute que brinda el ajedrez, uno gana y otro pierde. ¿Cómo trabaja esto un niño con TDAH, un niño que está desregulado, que tiene falta de regulación? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo enseñan? ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Por supuesto, un niño, bueno, hay tres resultados posibles, no solo ganar o perder. Uno gana o pierde o empata. Pero dentro de esto hay que contextualizar cada victoria y cada derrota. Quiero decir con esto, tú estás ganando esta partida, pero no te quepa ninguna duda que podrás perder muchas más si juegas contra gente que tiene un mayor nivel que tú. Y a su vez, el que ha perdido está perdiendo una partida, pero tiene muchas posibilidades de ganar si cambia de nivel. Entonces, es cuestión de buscar el nivel en el que uno gana tantas veces como pierde, porque es en el nivel en el que uno disfruta. Hablábamos antes de la autoestima y, claro, la autoestima, pues el que pierde siempre, hay que trabajar mucho la autoestima para que este niño no se venga abajo. Pero si ganas y pierdes, pues realmente se acaban compensando unas cosas con otras. Lo que sí que es verdad que hay que trabajar es que la derrota en ajedrez no te hace peor, no te hace más tonto, no te hace menos capaz. La derrota en ajedrez lo que te hace es que has jugado peor esa partida de ajedrez y tendrás que trabajar más para jugar mejor. Al ajedrez ocurre una cosa que no ocurre en otros deportes, que es que los mejores ganan siempre a los peores. Y esto, por ejemplo, en fútbol no pasa. En fútbol de vez en cuando hay sorpresas. El Real Madrid Club de Fútbol suele ganar, pero de vez en cuando viene una derrota inesperada, como pasa con los equipos de fútbol en Argentina, los mejores equipos, ¿no? O el Boca Juniors o los que sean. Suelen ganar, pero de vez en cuando viene la derrota. Esto en ajedrez no es así. En ajedrez, si yo soy mejor jugador que tú, yo te voy a ganar. Es muy difícil que ocurra lo contrario. Entonces hay que buscar cuál es el nivel. Y luego, otra forma de gestionarlo es que hay que huir también de la competición de ajedrez. El ajedrez lo utilizamos como juego, el ajedrez lo utilizamos como herramienta, es decir, no todas las herramientas que utilizamos en ajedrez, especialmente con un fin educativo y con un fin terapéutico, están destinadas a jugar partidas de ajedrez. Hay veces que lo que hacemos son ejercicios relacionados con el ajedrez. Ay, sí, mate en uno de 10 damas. Eso por ejemplo, es un problema. Claro, esos ejercicios que a veces los veo decir mate en uno y te da 10 damas, mate en uno. Es decir, pará, ¿cómo? Claro, o con caballo, lo vi también. Decir. Con caballos, con torres, o simplemente ejercicios de desplazamiento de un caballo alrededor del tablero, o de desplazamiento de una torre sin que te la coman, o desplazamiento en el menor número de movimientos posibles de un sitio a otro. Es decir, hay muchos ejercicios con un poquito de imaginación que funcionan, y precisamente eso es lo que hacemos en la plataforma de TD Ajedrez, en los planes de entrenamiento que ofrecemos. Lo que ofrecemos sobre todo son ejercicios relacionados con el ajedrez, que no son necesariamente jugar una partida de ajedrez. De hecho, en los planes más sencillos no queremos que la gente juegue partidas de ajedrez. Eso es una cosa que se puede hacer, pero para eso no hace falta un plan de entrenamiento, no hace falta... Para eso hay otras herramientas. Lo que nosotros ofrecemos son ejercicios soportados por el ajedrez, vinculados al ajedrez, en los que se utilizan las piezas, las reglas básicas del juego. De hecho, en la mayoría de los ejercicios prácticamente no hay que saber ajedrez. En la mayoría de los ejercicios, con saber las reglas y 4 cositas básicas, se puede funcionar perfectamente. Entonces, la derrota en ajedrez en un niño con TDAH pues es negativa, pero... igual que la victoria es positiva, pero huimos precisamente de esos conceptos porque huimos de esa competición y porque tratamos de equilibrar a todo el mundo en su nivel, que es realmente como funciona, claro. Pero una cosa que noté, que al principio cuando mi hijo perdía obviamente se enojaba y era por ahí cuestión de que volaban las piezas, lo que noté también que... una vez que empezó a tener como más práctica con el profe y todo esto, es que cuando revisaba las partidas que, digamos, los movimientos, se podía dar cuenta en dónde se equivocó, por qué pasó lo que pasó. Es como que podía ver por qué se llegó a ese resultado. Digamos, no es que había jugado mal, sino que por ahí una movida tras de otra trajo como ese resultado y en la próxima no lo va a hacer. Porque es como que ya lo pudo incorporar, es como que podés rever lo que pasó.
Sí, por supuesto. Y es que de hecho, y vuelvo a decir, los que jueguen al ajedrez que me estén escuchando y hayan jugado, pues al final el gusanillo del ajedrez supera la disputa de una partida. Y el gusanillo del ajedrez te lleva a analizar la partida cuando ya la has terminado. Y si tienes más gusanillo, te lleva a prepararte la partida siguiente antes de jugarla. Entonces, digamos que una partida no es el tiempo de juego. Una partida, y para esto no hay que ser profesional, para esto lo que hay que tener simplemente es un poquito de ganas y de pique con tu rival de hacerlo un poquito mejor. Entonces, lo que acabas haciendo es analizar la partida antes y analizar la partida después. Y cuando analizas la partida después, pues efectivamente te das cuenta que aquí lo hice mal, que aquí lo hice fatal, que aquí fue mi rival el que se equivocó, pero yo no supe explotar ese error, o que aquí lo hice muy bien. Y eso, pues evidentemente es parte del aprendizaje. De hecho, es la mejor forma de aprender ajedrez, que es revisar porque uno revisa con ilusión, al principio, cuando estudiamos ajedrez, revisamos con ilusión libros y partidas de los grandes maestros internacionales. Yo que tengo por aquí muchos libros y cojo un libro de los mejores jugadores de la historia, me reviso sus partidas, pero es una tontería, porque yo nunca voy a poder jugar como los mejores jugadores de la historia, porque no tengo el nivel, ni el tiempo, ni he tenido la formación en ajedrez que ellos, ni los entrenamientos, en fin, eso es casi imposible. Sería mejor revisar cómo juega una persona de mi nivel, y la persona de mi nivel que más se parece a mí soy yo mismo. Así que lo mejor que puedo hacer es revisar mi propio juego y tratar de aprender de él, las cosas buenas y las malas. Además, hoy en día, la informática nos permite pues muchísimas herramientas que prácticamente automatizan este proceso. Pero una vez más, esto, pues hay un mundo de análisis informáticos, de estudio, de conocer cómo ha jugado uno, de mejorar, pero siempre es finalidad de mejorar y finalidad de competir. Y yo me quiero alejar de eso, porque eso está fenomenal, pero no es el fin educativo, no es exactamente ese. Otra cosa es que utilicemos el análisis que hacemos de nuestros errores para extraer conclusiones que desde un punto de vista educativo y terapéutico nos puedan aportar. Pero no por el hecho de jugar mejor, cada vez mejor al ajedrez, ganar, ganar y ganar, que está muy bien, pero es otra cosa distinta. Entonces, evidentemente, lo que tú decías al principio, el poder analizar nuestras propias jugadas, saber qué hemos hecho mal y tratar de meterlo en un proceso de aprendizaje es excelente herramienta, pero sobre todo lo es si lo hacemos con el foco puesto en tratar de sacar conclusiones que no sean buenas en nuestro propio proceso, no solamente en jugar al ajedrez, en nuestro proceso de desarrollo educativo o en nuestro proceso terapéutico. Y si eso no lo sabe hacer uno, puede tener, porque hay y estamos formando desde nuestra propia plataforma cada vez a más gente que sepa cómo utilizar este tipo los hallazgos que se hacen analizando partidas de ajedrez, cómo utilizarlos con fines educativos o con fines terapéuticos. El método que ustedes utilizan tiene como 3 niveles, ¿no? ¿O me equivoco? Así es. Sí, tenemos... ¿Nos explicás bien los niveles? Sí, cómo no, claro. Tenemos 3 planes de entrenamiento cognitivo, que lo hemos... son tres niveles diferentes, no necesariamente uno más difíciles que otros, simplemente se diferencian en la cantidad de ejercicios disponibles en cada plan. El plan ardilla, el plan mono y el plan elefante. Entonces, cada uno de estos 3 planes tienen un número de ejercicios detrás y una mayor amplitud y variedad de ejercicios. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues que cada uno utilice el plan que más se adapte a lo que verdaderamente necesita. Porque al final estás pagando una suscripción y no queremos que nadie utilice recursos que luego no va a utilizar. Entonces, los planes tienen un nivel diferente en cuanto a ejercicios, pero no en cuanto a dificultad. Es decir, que existe la misma dificultad de ejercicios en el nivel del plan de entrenamiento mono que en el plan de entrenamiento elefante. Simplemente, pues en unos hay más ejercicios que otros y la variedad de actividades que se pueden hacer es distinta. Las personas que tienen poco tiempo disponible, pues entendemos que no necesitan tener una variedad enorme ni multitud de ejercicios a su disposición, pues porque tienen poco tiempo para dedicarle a esto. A mí muchas veces me preguntan ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar a esto a la semana? Yo siempre digo lo mismo, es decir, ninguno, el que tú quieras. Si es, ¿qué prisa tienes? La que tú tengas,
es la que vas a trabajar, como ocurriría igual si fueses a un gimnasio a entrenar la musculatura de tus brazos o de tus piernas. Tú, cuantas más veces vayas, pues antes podrás conseguir unos progresos. Cuanta más rutina, disciplina y continuidad tengas, pues evidentemente los resultados serán mejores y llegarán antes. Extraordinario, ¿no? La verdad es que yo lo que noto, que también en el ajedrez está Marcelo conectado y estaba ahí justamente, y lo que ponía es que se trabaja la atención sostenida, que a nuestros hijos le cuesta mucho, y la organización y la planificación creando estrategias, que a eso también a nuestros hijos le cuesta horrores, digamos, sobre todo la atención y la planificación, y esto es fundamental para el ajedrez. Así es. Evidentemente, bueno, más que fundamental es que es la pieza clave de lo que es una partida de ajedrez y la pieza clave de lo que es un planteamiento ajedrecístico. Planificación, estrategia, planificación, estrategia. De hecho, esto me trae un tema muy interesante, que es el tema del ajedrez por ordenador, porque hoy en día, pues, bueno, no ya un ordenador, sino un teléfono móvil gana al 99,99% de los jugadores del mundo. Sin embargo, hay una cosa que los ordenadores siguen sin hacer mejor que los humanos, y es planificar y crear estrategias. Planificar y crear estrategias. Ahí un ordenador todavía es débil, no puede hacerlo. Un ordenador gana porque calcula tanto, tan rápido y con tanta profundidad, y sobre todo sin fallar, además de que el ordenador no se cansa, no está de mal humor, no está afectado por emociones negativas ni positivas. Es una máquina que calcula y está programada para calcular. Pero donde falla es en la planificación y en la estrategia. Y ahí es donde, evidentemente, el humano pues tiene sus ventajas, ¿no? Y ventajas que además la computadora nunca le va a poder alcanzar. Por eso sigue siendo la pieza clave, esa planificación y esa estrategia. Los niños que tienen problemas en eso, pues evidentemente trabajando y planificando, adquieren poco a poco una cierta destreza en estas capacidades. Igual que la atención. Nosotros en nuestros planes de entrenamiento trabajamos mucho la atención, la concentración y la atención. La atención, si yo te enseño que podemos hacerlo otro día, si queréis, podemos, si me invitáis, os enseño un poco algunos ejercicios, un día que haya más tiempo. Dale. Pero que será un honor para mí hacerlo, pero la atención, si yo te pongo un tablero de ajedrez con un número de piezas y te pongo el mismo tablero y te quita una pieza, te estoy obligando a que recuerdes cuál, te estoy obligando a que entrenes tu capacidad para fijarte cuál es la que falta, y te estoy buscando que tengas la capacidad de tener una atención sostenida, que tengas la capacidad de tener una atención selectiva en otro tipo de problemas. Entonces, todo esto es lo que se acaba trabajando de esta manera. Se desconectó, ¿no? No, está extraordinario. Me quedé pensando en esta cosa que dijiste, la moda del ajedrez. Ajá. Que entramos en una moda. Dijiste eso y me vino la película Gambito a la Dama. Claro. A la cabeza, ¿viste? ¿Hay una moda actualmente y por eso hay más gente? ¿Vos qué? Hay una moda, claramente. Tenemos que agradecer mucho a Netflix, que va a ser nuestro nuevo socio en el proyecto. Tenemos que agradecer mucho a Netflix por la difusión de esta serie. Efectivamente hay una moda, es decir, se han multiplicado los artículos, las entrevistas en los periódicos, en las redes sociales, en medios de comunicación donde el ajedrez antes, por lo menos en España, prácticamente no era noticia. Ahora, hoy me han pasado de varios canales de televisión hablando del ajedrez, me están pasando amigos y compañeros recortes de prensa y noticias por las redes sociales, y efectivamente hay una moda. Y en algunas de estas plataformas de que comentábamos antes de juego en ajedrez se han multiplicado las inscripciones. Y también en Google, si buscas las tendencias de términos de búsqueda, pues cómo aprender a jugar ajedrez, tableros de ajedrez, etcétera, etcétera, pues se ha multiplicado muchísimo y hay una moda ahora mismo
pues fuerte. Sí, También en el ajedrez... Hasta estudios sociológicos, digamos, yo he leído, muy profundo, digamos, de distintas, no es sobre el ajedrez, digamos, uno por ahí, Gambito a la Dama fue como... También el ajedrez... después. También porque tiene un componente de desarrollo del ajedrez femenino, que realmente el ajedrez, sin ninguna razón de ningún tipo, ha sido tradicionalmente un juego, masculino, por una cuestión de estadística, porque realmente no hay ninguna otra razón. En el escalafón mundial, hasta no hace mucho tiempo, prácticamente entre los mejores jugadores del mundo solamente había hombres. Esto fue así hasta que apareció en Hungría, Judith Polgar y toda la familia Polgar, Susan, etcétera, que han estado a la altura de los mejores jugadores del mundo sin discusión. Y a partir de ahí sí que es verdad que el ajedrez femenino ha crecido mucho y desde luego no hay ninguna razón de ningún tipo, más allá de la estadística, que justifique que las mujeres no jueguen igual de bien que los hombres o incluso mejor, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, pues con esta serie, esta es una de las figuras que están emergiendo más y es una, en los artículos y cosas que he leído, es una de las razones que más se destacan, ¿no? El hecho de que la protagonista sea una mujer, porque realmente está también potenciando mucho en este sector. Y dicen que todas las jugadas la historia de esta mujer también de famosos, ¿no? Digamos, de jugadas de jugadores famosos. Disculpa que no he escuchado bien. Que todas las jugadas que salen en la serie son jugadas de conocidas, digamos, de jugadores famosos o de renombre. Sí, todas las... pues el poderío económico de la serie ha facilitado que tenga también los mejores asesores en técnica ajedrecística. Y sí, las partidas que aparecen en la serie son partidas reales. Siempre que sale un tablero de ajedrez, los que sabemos de ajedrez, y si está Marcelo por allí y más gente que esté conectada, te estás fijando un poco así a ver qué posición es y ver si es real o se ha equivocado el director y han puesto el tablero al revés o las piezas que no son o hay dos damas en el tablero y solo tiene que haber una. Pero realmente no ocurre. Es decir, las partidas son reales. Las jugadas son reales. Sí, las jugadas son reales y las partidas son reales y con la emoción real. Yo de las que he visto... pues son jugadas reales y que no te las sabes ni da tiempo, ni tampoco es el objetivo de la serie, ¿no? Más allá de transmitir la tensión de tener que hacer una jugada, un movimiento concreto. Pero efectivamente son reales y están asesorados por los mejores. Claro, porque en realidad el que no conoce de ajedrez vio una serie y nada más. Pero por detrás de la serie resulta que hay otra cosa, esto de la réplica de jugadas famosas, de dar a conocer otra cosa por detrás, que solo los que saben ajedrez y están en este mundo lo pudieron ver, y se empezó a plasmar por escrito, pues empezó a salir documentación de esta serie por todos lados, y yo creo que hay mucha gente que también se enganchó por esto, ¿no? Sí, es que hay mucha gente que se ha enganchado por eso y por lo que supone de misterio el ajedrez. Claro. El ajedrez es un juego infinito, realmente, porque las posibilidades de movimientos son infinitas, aunque se han jugado a lo largo de la historia cientos de miles de millones de partidas de ajedrez, la posibilidad de que una partida se repita con otra es matemáticamente, no es que sea cero, pero prácticamente cero, o sea, no se pueden repetir. Incluso las jugadas de los mejores jugadores del mundo que se copian unos a otros y que aprenden unos de otros, se imitan las jugadas durante un número de jugadas. Pero llega un momento que uno se separa de la teoría conocida y empieza a crear su propia partida. Todo esto lo que transmite es una idea, igual que podemos hablar de la infinidad del universo, transmitimos también una idea de la infinidad del ajedrez, que es un juego prácticamente infinito en cuanto a posibilidades y en cuanto a movimientos. Y esto es una cosa que atrae mucho a todo el mundo, enfrentarse a un juego irrepetible, enfrentarse a un juego en el que tú vas a intentar hacer las jugadas buenas que has aprendido, pero es que va a haber un momento que no las vas a poder hacer, porque tu rival no va a hacer... del otro. Claro, tu rival no va a hacer lo que tú también has aprendido. Y ahí
vas a tener que aplicar la teoría que te sepas o tus conocimientos o tu improvisación. Y esto es lo que le da un encanto especial, porque le da el encanto de me tengo que poner a estudiar ajedrez para mejorar mi ajedrez, pero sé que lo que he estudiado se me va a acabar porque la partida no va a ser igual que otras, porque entonces no tendría ninguna gracia. Y unido a la dificultad que tenemos para resolver el ajedrez. El ajedrez, hay posiciones que está claro que se sabe cuál es la mejor jugada, porque la mejor jugada es la que gana. Y es así. Claro. Pero hay otras muchísimas posiciones, o sobre todo lo que antecede antes de llegar a ese punto, a ese nivel, en la que no hay una mejor jugada. Es la mejor jugada porque los mejores dicen que esa es la mejor jugada. Pero si viene el mejor de los mejores y dice que esa no es y que la mejor jugada es otra, pues a partir de ese momento se empieza a tener otro criterio y decir, pues la mejor jugada ya no es esta, la mejor jugada es esta otra. Y esto también sucede. Entonces, esa infinidad, esa magnitud tan enorme que tiene el ajedrez, pues es uno de los misterios y de las características que le confiere pues un mayor encanto y un mayor atractivo, ¿no? Y quizá en el éxito de esta... Bueno, hay muchos elementos en el éxito de esta serie, y dentro de lo que es la trama, también la historia un tanto difícil de la protagonista, ¿no? Pero entre todos estos elementos, si nos centramos solamente en la parte del ajedrez, lo que más llama la atención es cómo esta chica al principio no sabe ni mover las piezas, va bajando a ese sótano y en el que va descubriendo, pues va descubriendo el ajedrez, cómo empieza a soñar con él y cómo se convierte en quien es. Y no hagamos spoiler de la serie, pero realmente... No, seguro. Pero del otro lado hay un maestro que, bueno, habilita todo eso. Lo hay. Desde el otro lado hay un maestro que habilita todo eso, efectivamente, así es. José, mito o realidad, el ajedrez nos muestra cierta quietud o de repente la necesidad de cierta quietud que muchas veces nuestros hijos no la tienen porque son hiperactivos. Esto es ¿Qué se hace con ese niño que necesita moverse? Vamos a ver, el niño que necesita moverse no va a querer jugar al ajedrez porque el ajedrez es lo contrario a lo que él quiere. En el ajedrez hay que estar quieto. Porque hay que sentarse a pensar y hay que sentarse a reflexionar. Así que si tú quieres moverte, el ajedrez no es tu herramienta. Lo que hay que hacer es mueve el niño porque tiene que jugar, tiene que moverse, tiene que dar rienda a esa hiperactividad que puede tener y simplemente utilizar poco a poco el ajedrez como un elemento que se va introduciendo. El ajedrez no puede competir, ¿no? A mí me gusta mucho el ajedrez, pero el ajedrez no puede competir con el fútbol, no puede competir con otros deportes, con otros juegos, pues porque tampoco está hecho para eso. Es decir, lo bonito del ajedrez es que debemos darle el hueco que realmente merece, el hueco que realmente tiene. Lo útil del ajedrez es que se puede adaptar a eso y se puede adaptar poco a poco. A un niño no le van a gustar las matemáticas si se lo comparas con la posibilidad de jugar con sus amigos al balón o al escondite o a los juegos que se jueguen. Esto es evidente. Igual que hoy en día, ya en niños más mayorcitos, pues no le puedes ofrecer el ajedrez si se lo estás comparando con jugar, con estar en las redes sociales haciendo Instagram o TikTok o otro tipo de redes que se van poniendo de moda cada cierto tiempo. No puedes competir con eso. Lo que sí que puedes hacer es utilizar las prestaciones que esto te da para poco a poco ir ganando un pequeño espacio, ir haciéndose un hueco. Entonces, el niño hiperactivo, pues intentar combatir la hiperactividad con el ajedrez se puede hacer, pero es difícil. Lo que hay que hacer es ir poco a poco, porque el ajedrez es un juego de poco a poco. Y eso es lo que hay que transmitir. Por ahí haciendo estos nosotros que nombramos con mate en uno o con movimientos de caballo, que por ahí son movimientos más rápidos, actividades más rápidas que una partida. Por ahí una partida no tolera estar toda la partida sentada. Mi hijo cuando por ahí juega algún torneo lo empieza sentado y lo termina parado, digamos, caminando y pensando. Pero por ahí haciendo estos ejercicios que se nombraban antes con las torres, con los caballos y todo esto, que son ejercicios rápidos, son más visuales, se puede hacer. Esos ejercicios no son partidas de ajedrez, porque son ejercicios
rápidos, directos. No, una partida de ajedrez, mucha gente cree que es una partida. Bueno, esto también es un mito, porque las partidas de ajedrez no son ni lentas ni rápidas. Las partidas de ajedrez tienen un tiempo que es el tiempo que acuerdan los jugadores. Si juegas un torneo, ese tiempo está preestablecido por las reglas del torneo. Si yo juego contra ti, pues acordamos qué tiempo queremos utilizar para esta partida, que puede ser 1 hora, media hora, o 5 minutos, o 3 minutos, o 1 minuto. En los servidores de internet en ajedrez hay muchísimos, donde lo que a la gente más le apetece jugar son partidas rapidísimas, porque es lo que te suelta la... Bueno, esto también se veía en la serie, que jugaba con varios a la vez en la velocidad de la luz. Sí, o sea, una cosa es la velocidad y otra cosa es el multitablero, que es la capacidad de jugar contra muchas personas. Es decir, la posibilidad de resolver muchas situaciones polémicas a la vez, que esa es otra historia, pero la otra es la velocidad de juego. Sin embargo, si tú lo que decides es que vas a jugar una partida a 5 minutos, 5 minutos no es mucho, dediquemos 5 minutos a jugar al ajedrez, 5 minutos. Entonces, no se puede decir que sea una cosa lenta. De hecho, en los colegios, cuando se juega al ajedrez, en los torneos infantiles, son los profesores y los árbitros los que tienen que estar insistiendo a los niños: consumir vuestro tiempo, consumir vuestro tiempo, consumir vuestro tiempo, porque el niño, su tendencia es a mirar y mover, mirar y mover. Pero a veces no hay que mirar y mover. Mira, piensa la jugada, no muevas, piénsala otra vez, a la segunda mueves. Ahí es como se aprende. Y eso también se va adquiriendo poco a poco. Obviamente, pues el niño que quiere jugar, que quiere correr, hay que hacérselo fácil. Y hay que utilizar este tipo de herramientas que a lo mejor no son partidas completas, sino son ejercicios sencillos de ajedrez, de calcula cuántos movimientos tienes que hacer para llevar el caballo de aquí a aquí, calcula cuál es la ruta, el camino más corto, calcula cuáles son, en esta posición, qué piezas, señala las piezas que están atacadas. Pues dices, esta y esta. Y ya está, pasas a un problema diferente. Con eso se da un cierto dinamismo que no es exactamente el jugar una partida de ajedrez completa, que es verdad que tiene su encanto y su misterio, pero también, pues bueno, es un poquito más lenta y te tiene que gustar. Entonces, todo esto son habilidades, también la gestión del tiempo, que se van adquiriendo con el tiempo, valga la redundancia. Y algo que me quedé pensando que dijiste... Muchas estrategias. Tal cual. Muchas estrategias, sí. Y algo que me quedé pensando que dijiste es que el ajedrez por ahí es uno de los pocos juegos que podés jugar con personas de otras generaciones de igual a igual. ¿No? Vos no podés jugar con tu abuelo por ahí al fútbol, pero sí mi hijo se sienta horas a jugar al ajedrez con su abuelo, digamos. Claro, así es. De igual a igual, digamos. Es de los pocos juegos donde pocos juegos o pocas actividades que se puede hacer transgeneracionalmente, porque efectivamente la imagen del niño de 8 años jugando con el abuelo de 90 es real, que no ocurre en el tenis, no ocurre en el fútbol, no ocurre nadando, no ocurre de ninguna otra manera. Es así como ocurre. El ajedrez también te permite jugar integrar gente de todo tipo, de clases y medios sociales y recursos, que no solamente estamos hablando de edades, también estamos hablando de otras diferencias, porque el ajedrez te está integrando. Tú vas a jugar una partida de ajedrez, da igual de qué colegio vengas, da igual cuáles son tus medios económicos, da igual tus circunstancias de muchos tipos, al final te está uniendo el tablero. Y eso es una de las ventajas del ajedrez. A mí me gusta decir que el ajedrez es un juego para siempre, porque es un juego que se aprende de pequeños y que ya no olvidas. Y es un juego que siempre va a aportarte algo. Te lo va a aportar cuando tienes 8 años de edad, te lo va a aportar cuando tengas 18, 20, 25 y cuando tengas 90, porque el señor mayor de 80 años, de 70, de 60, a todas las edades necesitamos darle vueltas al coco y a todas las edades necesitamos trabajar nuestra memoria, etcétera. Yo no digo que el ajedrez sea ni mucho menos la única forma, porque uno puede leer poesía, puede leer novela, puede escribir o tocar un instrumento o jugar a las cartas con los amigos, o resolver crucigramas, pero el ajedrez es una herramienta más que tiene la ventaja de unir muchos de estos elementos y de ponerlos a nuestra disposición. Y sí, pues a mí me gusta mucho la escena cuando vas a un parque y ves a una persona mayor jugando con una persona pequeña, y sobre todo si no se conocen de nada, porque al final lo que les ha unido es ese tablero de ajedrez que está en
en el Parque del Retiro de Madrid o el que toque, y allí se puede jugar de esa manera, ¿no? Entonces, efectivamente, sí que es bonito. Pero acá en Argentina hay muchas plazas con bancos y mesas de cemento que tienen marcados el tablero de ajedrez y de damas, digamos, pero hay que lo único que hace es llevar. Aquí también hay bastantes sitios. A mí me gustaría que hubiera más. Lo que pasa es que faltan las piezas. Muchas veces las piezas las tiene que llevar uno y claro, uno no ha calculado. Te das un paseo por el Parque del Retiro, hablo de Madrid capital, que es donde yo me encuentro, y existen esas mesas con esos tableros donde uno podría jugar, pero claro, normalmente no has calculado y no te llevas las piezas en la mochila y entonces pues cuando ves dices qué bonito, el próximo día vendré y jugaré y ese día te la llevas, pero igual no encuentras. Pero bueno, es cuestión de que igual ahora con esta moda a lo mejor nuestros dirigentes nos ponen también juegos de piezas a nuestra disposición en los parques. Sí, de hecho acá hace muchos años atrás se tenía esa costumbre en Barrancas de Belgrano, estaban las mesitas ahí, los sábados se llenaba de gente jugando. Ahí están escribiendo, dicen que es una ley acá en Capital Federal, es una ley del diputado Laporta, que a fines de los 90 las plazas de la ciudad tenían que tener las mesas de ajedrez. Claro, eso justamente estaba por decirles. Parque Saavedra, Barrancas de Belgrano, tenían las mesitas con los dispositivos y los sábados era religioso ahí, desde temprano ya se armaban las jugadas. Claro, así es. Y muchas veces es por esas leyes que están autorizando que se formen este tipo bueno, están favoreciendo que se disputen estas partidas en la calle. Es una forma de popularizar, por supuesto. Ojalá esto continúe así y ojalá se vaya popularizando cada vez más. Bueno, pero estaría bueno, ya que, por ejemplo, el gobierno de la ciudad... Están los espacios para los deportes, pero así como podés alquilar las bicicletas, podés alquilar, no sé, las piezas, viste que las podés sacar a cambio de una aplicación. Estaría bueno ver, ya que tenemos la mesa, que aporten las piezas, porque no hacemos nada sin la otra parte. Sí, así es. También se puede jugar sin piezas, pero bueno, eso sí ya es otro nivel más alto. No, si me la hacés jugar mental, yo no me lo imagino. Bueno, pero ¿sabes? A veces yo para empezar necesitaría un tablero enorme y piezas bien grandes. O a veces te dicen no podría de otra manera. Cuando te dicen PO A6, que vos decís, ¿dónde está la A? ¿Dónde está el 6? ¿Viste? Aquellos que no juegan y uno después aprende que tienen números y tienen letras también los tableros. Bueno, pero eso es un ejercicio que también trabajamos precisamente con nuestro sistema de entrenamiento, porque claro, eso es una de las cosas que más llama la atención. Al que juega al ajedrez es capaz de leer una partida y prácticamente reproducirla sin mirar el tablero, simplemente está imaginando. Pero esto, que al principio llama mucho la atención, se consigue. Esto se consigue trabajando y se consigue como en cualquier otra cosa. Es decir, igual que el pianista no mira las teclas cuando toca el piano, pero igual que la gente que escribe mucho al ordenador tampoco mira las teclas del ordenador. Escribe y punto, porque ya tiene automatizado dónde está cada cosa. Pues en el ajedrez ocurre exactamente igual. Al final el tablero de ajedrez son 64 casillas, 8 filas, 8 columnas, y lo único que hacemos es ponerle una letra a cada una y un número. Y sabemos cuál es la casilla A1, que es la que está aquí abajo a la izquierda, y la casilla H8, que es la que está arriba a la derecha. A partir de ahí sabemos cuáles son todas y sabemos también de qué colores son. Esto lo sabemos los que miramos a un tablero de ajedrez con intención de saber esto, que no es fácil, porque uno mira el tablero de ajedrez y mira un tablero de ajedrez. Pero hay otros que lo miramos y decimos, ¿cómo es? Pues mira, es blanco y negro, la casilla de la derecha es blanca, la otra es negra, las diagonales son del mismo color. Sacas algunas conclusiones. Esto también se puede enseñar a los niños. Y de hecho, es uno de los ejercicios que tenemos en común, además de forma ilimitada en todos los planes de entrenamiento, y lo llamamos domina el tablero, porque precisamente lo que buscamos es que tengas esa capacidad de saber cuáles son las coordenadas, dónde te estás moviendo y por qué te estás moviendo, porque al final es una forma geométrica, es un cuadrado con 64 casillas, todo muy ordenadito, colores simétricos, etcétera, y este medio hay que conocerlo. A partir de ahí, cuando sabemos dominar un tablero, sabemos cómo ir desde A1 hasta B5 y cómo ir desde A1 hasta H8 y cómo ir de G6 a G4. Todo esto lo sabemos y lo sabemos hacer con piezas de ajedrez. Pero vuelvo otra vez.
¿cuál es la parte más interesante de esto? La parte más interesante de esto es utilizar estos medios como un vehículo educativo, utilizar estos medios como un vehículo terapéutico, utilizar estos medios como un recurso para adaptar nuestra mente, un recurso para saber, para tener una visión espacial de dónde están las cosas y de qué color son. Un recurso para estar concentrado y saber cómo ir de un sitio a otro. Todo esto hace mucho bien a la mente de las personas que le dedican un ratito diario o un ratito semanal a trabajar con este tipo de juegos. Nosotros con estos planes de entrenamiento nos dirigimos sobre todo a los adultos y a los niños que tienen trastorno por déficit de atención, pero en realidad lo estamos ofreciendo a todas aquellas personas que tienen ciertas dificultades en el aprendizaje, porque todos ellos pueden sacar utilidad de esto. Y igualmente estamos trabajando en otra línea de planes un poquito más adaptados a gente mayor que tienen necesidades parecidas pero no necesariamente iguales, y estamos haciendo cambios para ir ampliando un poco esta variedad de productos y de planes de trabajo, ¿no? En función de las necesidades concretas que se quieran trabajar. Ustedes en el Instagram de vez en es muy noble el ajedrez. Ustedes en el Instagram de vez en cuando suben este tipo de actividades, porque yo he visto, ¿no? Que sí. Sí, en las redes sociales subimos, pues bueno, semanalmente o casi semanalmente algún problema de este tipo, bueno, pues para que la gente juegue un poco y se dé cuenta de lo que se puede conseguir y de cómo trabajar con estas herramientas. Vamos subiendo poco a poco, iremos subiendo cada vez más, porque además estamos viendo que gustan bastante a la comunidad que nos sigue, que cada vez tenemos pues más seguidores y bueno, estamos haciendo también ahí un esfuerzo importante con el equipo de trabajo que tenemos en la plataforma de TD Ajedrez y bueno, pues poquito a poco vamos creciendo y efectivamente subimos problemas de este tipo y nada, nos animaremos a subir más. Tenemos también pendiente hacer algún sorteo, algún concurso para animar un poco la participación y poner algún reto de cara ahora a las Navidades y al nuevo año, algún reto un poco más difícil que busque un poco, bueno, pues ese cosquilleo que te hace pensar un poco más de la cuenta. Uy, buenísimo, buenísimo. No, y aparte... Seguro, creo que hace falta justamente buenísimo. Eso, que empiecen a aparecer maestros que convoquen el aprendizaje y que aparte, bueno, que se animen a enseñar de acuerdo a las particularidades de cada uno, que no quede nadie fuera. Así es, así es. Realmente no hay que excluir a nadie porque al revés, o sea, el ajedrez es un juego inclusivo, sí. Que eso es lo que también queremos hacer separándonos del concepto del ajedrez de competición tradicional. El ajedrez de competición tradicional, por supuesto, es un hecho que los mejores jugadores de la historia, y hay también algún jugador argentino, estoy acordando de muchos muy, muy buenos, todos ellos son súper talentosos. Si estamos mirando solamente la capacidad o la inteligencia, la capacidad más intelectual, ¿no? No la inteligencia emocional, sino otras cosas, sino solamente la capacidad intelectual, pues todos ellos tienen un talento enorme. Pero esto no es exclusivo de ellos. Al revés, esto es inclusivo para todos aquellos que quieran utilizar esto como una herramienta de unión, como una herramienta de desarrollo personal, como una herramienta de progreso. Es inclusivo para todos, porque no hay más que buscar cuál es tu nivel. Claro. Si tú juegas al tenis con una persona que juega 1000 veces mejor que tú, bueno, pues te vas a divertir poco, porque es que no vas a poder hacer nada. Si yo no tengo ninguna posibilidad de ganar a Rafa Nadal, por decir uno, porque es que podría jugar 200 millones de veces, nunca le podría devolver un golpe, salvo que él quiera que se lo devuelva. Entonces, esto hay que buscar un nivel en el que uno se siente incluido. Hay que buscar, eso si lo que quieres es jugar, pero si lo que quieres es mejorar, hay que buscar un nivel en el que tú sientas que poco a poco avanzas. Y eso, como cualquier otra cosa que uno hace de forma habitual, pues indudablemente si tú coges rutina, coges disciplina y coges ganas, pues los resultados llegan, por supuesto. Bueno, entonces, si alguien quiere saber de qué se tratan estas actividades,
en Instagram generalmente las veo yo, ingresan al Instagram TDH Ajedrez y ahí van a ver de qué se tratan este tipo de actividades que estamos nombrando, ¿no? Así es. Sí, sí, efectivamente. Cualquiera de nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram o a través de Instagram, ponemos ese tipo de actividades. Vamos a poner más. Animo a todos aquellos que estén escuchando esto, pues a que vayan entrando y a que entren cuando quieran y que nos sigan, etcétera. Irán viendo cada vez más y, como digo, irán viendo también algún concurso, algún reto nuevo que vamos a ir poniendo pues en las próximas semanas. Y ahí pueden seguir. Y luego, aparte, pues en nuestra web hay pues muchísima información sobre todos los planes de trabajo, etcétera, ¿no? No, y te convoco para un próximo encuentro donde podamos hacer algunas en vivo, digamos, con la gente desde el chat diciendo esto, a dónde moverían. Estaría más que interesante como para poder vivirlo y ver de qué se trata. Por supuesto. Podemos hacer una pequeña demostración, poner algunos problemas y que sea la comunidad de los que estén escuchándonos quienes se animen, participen, incluso interactúen, proponiendo soluciones, salidas, en fin, que hay muchas formas de hacerlo y además ahora pues la tecnología nos permite precisamente un montón. Compartir estas experiencias. Estaría genial. Lo dejamos abierto para el 2021 como una segunda parte de esto, para que se animen, para que se den cuenta que todos podemos, porque lo único que hay que saber más o menos es cómo se mueve en cada pieza. Digamos, a partir de eso, con las actividades, uno va también, te va subiendo la autoestima, porque con la actividad es más fácil que una partida. Yo me siento con mi hijo y me gana, digamos, es así. Pero si nos sentamos los dos haciendo una actividad y yo alguna te saco, porque sé cómo se mueve cada pieza. Es que ahí es donde tenemos que hacer uso de nuestra madurez y no enfadarnos porque nos gane nuestro hijo pequeño, porque para eso tenemos más años. Me ha pasado que la otra vez se tenía que anotar, voy a contar mi intimidad, o sea, tenía que anotar en un torneo de ajedrez que se hacía intercolegiales, entre los colegios. Y viste que a veces el catch-up para entrar es marcar los semáforos, las colinas, bueno. No, era maten uno maten uno con la dama. Sí, sí. Yo me paré, creo que es Lynchy la plataforma. Me paré ahí, le mandé la foto al profesor y dije, ¿me decís dónde está el mate? Digo, porque sí que es verdad que hay. Yo también he visto alguna vez, a mí lo que pasa es que me han gustado, he visto alguna vez algún anti-spam de estos que el reto que te ponen, el challenge, es precisamente el buscar una jugada, un mate en uno, o cómase usted la pieza que no le pueda capturar luego tal. Y te hace una pregunta que, bueno, te da que pensar, ¿no? Pero yo me senté, digo, si lo llamo a mi hijo quedó muy mal, eso, porque 12 años tiene el chico, digo, bueno, le mandé un mensaje, Marcelo, ¿dónde está el mate en uno? Porque no lo encuentro. Porque aparte probé unas cuantas. No, todo rojo. Y recién ahí te permite ingresar al torneo. Pero está buenísimo esto, no es el típico, viste, de marque las colinas o los semáforos que a veces te aparecen. Pero sí está bueno. Y cuando aparecen estas actividades, por ahí, algunas sacás, mientras sepas cómo mover las piezas, cómo se mueve la reina, cómo se mueve la torre, el perfil, el alfil y todo esto. Sí, claro, están hechas para que sean relativamente fáciles, ¿no? Pero bueno, es verdad que eventualmente te pueden poner un aprieto si no estás preparado para hacer esa marca. A lo mejor tenemos que abrir una nueva línea de trabajo, de consultoría de anti-spams, que nos manden su problema y se lo solucionemos. Pero claro. Bueno. Te encontrás si yo tengo que arrancar así, no arranco. Así nomás. Claro. Hay que buscar un equilibrio. No cuenten conmigo para nada. Claro, le digo, ¿y ahora a quién le pregunto? Como, ¿a dónde está el mate en uno? Decía yo. Ya no, la verdad que está, lo que tienen los torneos intercolegiales que se juntan con esto que vos dijiste, con colegios de todos lados. Y no hay diferencia, digamos, porque están ahí para otra cosa, para divertirse, porque no tiene que ver con el que salga el primero, segundo, tercero, es con divertirse, van juntando puntajes, te va posicionando, va subiendo en una tabla, es como que uno también ve su progreso, y después con el profesor se sientan y
analizan las jugadas, la verdad que es interesantísimo esta posibilidad de la virtualidad que nos dio esta pandemia, es entrar a estas plataformas que la verdad que están muy buenas, que por ahí uno, si fuese de otra forma, por ahí no las conocía, ¿no? Claro, es que efectivamente la virtualidad que nos dan las plataformas, las posibilidades que nos permite la informática, que te permiten analizar y analizar, pues claro, esto es un mundo que es inmenso porque al final ya no tienes ni que estar con el otro, puedes verte las caras como estamos haciendo ahora nosotros a miles de kilómetros de distancia y prácticamente, porque siempre hay un componente humano que se pierde un poquito, pero bueno, creo que es mucho más lo que nos da que lo que nos quita el no poder estar juntos, la posibilidad que nos da esto de en un momento organizar un encuentro a miles de kilómetros y con un coste pues relativamente pequeño, ¿no? En cuanto a estructura y organización. Y eso pues en los colegios igual, sobre todo ahora en épocas de pandemia donde las restricciones sociales son muy altas y los confinamientos, etcétera, pues evidentemente por eso también es otro de los momentos en los que el ajedrez está empezando a triunfar mucho más, porque es un deporte, un juego que se puede practicar prácticamente desde casa con tu profesor, con tus compañeros, etcétera. Entonces eso pues evidentemente ayuda mucho. Nosotros, que los planes de trabajo que ofrecemos no solamente están dirigidos a los niños y adultos que lo pueden necesitar. También parte de la plataforma la dirigimos precisamente a profesores, a escuelas, a colegios, a gabinetes, centros de atención especializada para niños con este tipo de problemas o adultos con este tipo de problemas, clínicas, psicólogos, en fin, todo el elenco de profesionales y especialistas que trabajan con sus pacientes o con sus alumnos en estos campos. Son ellos los que pueden, de algún modo, darles las herramientas, los planes de trabajo que nosotros utilizamos, que sus clientes se suscriban y ellos tienen un módulo de tutoría y de seguimiento de estos alumnos para poder controlar las tareas que hacen, el seguimiento que hacen, el progreso, la actividad, cuándo hacen las tareas, cuándo no las hacen. Y al final creemos que es una herramienta de trabajo complementaria más, muy válida, precisamente para los centros y para escuelas de este tipo, gabinetes, en fin, cualquier clínica que trabaje con este tipo de pacientes, porque son ellos los que están de algún modo recomendando el uso de la plataforma a cambio de monitorizar el trabajo que hacen. Y entonces es muy sencillito tener un grupo de 8 o 10 alumnos y ir viendo y decir, bueno, este ha hecho sus tareas bien, este las ha hecho regular, este mal. ¿Por qué mal? O este está fallando en problemas de tiempo, pero está acertando en problemas de memoria. O está fallando en problemas de gestión de la concentración y de la atención, pero no está fallando, está haciendo mal, o bien los problemas de razonamiento. Tenemos también un módulo de matemáticas, matemáticas sencillas, con operaciones muy facilitas, de sumas, restas y también con piezas de ajedrez. Bueno, diferentes juegos relacionados con las matemáticas directamente, combinados con el ajedrez, matemáticas y ajedrez. Y resulta muy fácil para un profesor, para un gabinete que tenga 10 o 12 personas o las que sean, pues irles asignando tareas de forma individual a cada chico y luego monitorizar el desempeño de estas tareas. Entonces, esto en momentos donde el acudir presencialmente a las escuelas, a los centros, a los gabinetes, es muy difícil por las restricciones sociales de la pandemia mientras dure, pues es un arma más, un valor añadido más precisamente a la plataforma de trabajo que tenemos, ¿no? No, José, extraordinario. Ya te convoco para marzo para sentarnos frente a estas actividades y seguir dando a conocer el ajedrez, que desde que yo juego de chiquita no es algo que me apasiona, y veo la pasión que le pone a mi hijo y descubrí un mundo atrás, y la verdad que es un mundo que te termina apasionando, porque no es solo un tablero, va más allá todo de un tablero con piezas. Desde luego. Es mucho más amplio de lo que yo me imaginaba. Sí, no, es extraordinario. Es un mundo amplio, desde luego. Sí, y estaría bueno que te conozcan a este tipo de actividades, que el ajedrez no es solo jugar contra un otro y ganar o perder, sino que hay un montón de actividades donde nuestros hijos pueden desarrollarse y van trabajando todo esto que
sobre todo estas funciones ejecutivas, ¿no? Que tienen alguna falla o alguna baja, que es fundamental para empezar a ejecutar estas funciones que por ahora le está costando un poco. Claro, nosotros lo decimos en nuestro proyecto, o sea, quizá nuestro principal objetivo es divulgar el uso del ajedrez con estas finalidades, porque el ajedrez, desafortunadamente, en nuestras culturas, en sí mismo no es o no era muy conocido. Ahora tiene el boom del gambito de dama, pero antes del gambito de dama el boom no era tan amplio ni mucho menos. Y dentro de todo esto, el concederle al ajedrez el espacio que realmente merece dentro del mundo de la educación y el espacio que merece dentro del mundo terapéutico, pues por supuesto tiene su importancia, desde luego. Y bueno, pues este tipo de encuentros y las redes sociales están poquito a poco ayudando a que se vayan conociendo. Hay grandes divulgadores también que están pues dando conferencias sobre estas aplicaciones y poco a poco pues se va conociendo y se va extendiendo y se va conociendo que se pueden utilizar estas herramientas con estos fines, claro. Y por eso también pues yo os agradezco mucho la oportunidad que me dais a través de vuestros canales de difusión de contar mi proyecto y de ponerme a disposición de vosotros para lo que queráis, porque es una forma más, ¿no?, de darle visibilidad al trabajo que estamos haciendo, por supuesto. No, seguro, el gambito de dama ayudó, pero el contexto de aislamiento que estamos viviendo en todo el mundo creo que amerita justamente que nos quedemos en casa y esto ayuda. Y esto la verdad que hace que los chicos estén en contacto, que los chicos estén, en el caso de nuestros niños, ejercitando estas funciones ejecutivas, teniendo contacto social también. Así que bueno, completito el tema de ajedrez. Y mientras esté la moda, aprovechemos, esto no va a quedar solo en Facebook, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, después lo vamos a pasar a podcast y lo vamos a subir a todas nuestras redes de podcast. Yo se lo voy a mandar. Te hacemos llegar los links de estos para seguir visibilizando el ajedrez y el TDAH, y ya quedamos en contacto para marzo, para que se sepa qué son estas actividades de las que estuvimos hablando hoy, y que con solo saber cómo mueve cada pieza se puede llegar a desarrollar estas actividades que no son nada extraño y a seguir difundiendo esto que es extraordinario. Pues muchísimas gracias, por supuesto, encantado de esta oportunidad que me dais. Acepto el emplazamiento para vernos de nuevo cuando queráis y enfocarlo como queráis, y os agradezco también mucho que contribuyáis a dar visibilidad al proyecto y al trabajo que nosotros proponemos y a la utilización del ajedrez con estas finalidades, y especialmente pues en el contexto del mundo del TDA en el que estamos ahora pues focalizados y en el que creemos que podemos ayudar a muchos padres como vosotros, a muchos adultos, a muchos niños que tengan una problemática aquí, que quieran utilizar el ajedrez como un canal más de ayuda, porque no queremos sustituir lo que hace nadie, sino simplemente queremos complementar, queremos dar al psicopedagogo dentro del enfoque multimodal del tratamiento del TDAH, queremos dar una herramienta más que tenga a su disposición de trabajo, una herramienta complementaria, un recurso que ayude. No queremos quitar nada, ni mucho menos, ni sustituir, ni eliminar, es simplemente ayudar y poner una herramienta más. Entonces, pues ese trabajo que hacéis vosotras de difusión y de visibilidad en YouTube y en vuestras redes sociales, pues por supuesto nos ayuda mucho. Y naturalmente estamos a disposición de todos los que nos estéis escuchando y que os hayáis quedado con dudas sobre, de forma concreta, cómo empezar a trabajar, etcétera, que nos escribáis por los canales habituales, y si no, pues ya pondréis en vuestro Facebook, etcétera, cómo contratarlo, cómo entrar, cómo empezar a trabajar, cómo probar, y por supuesto dudas y lo que queráis, estamos a total disposición para responder lo que necesitéis y para ayudaros a todo aquello que estiméis oportuno. Y desde luego os doy las gracias por este ratito, por esta oportunidad, y porque es un placer poder compartir mi visión de esto con vosotros. El placer es nuestro. Muchísimas gracias, José. Un placer, José, y nos vemos la próxima para hacer los ejercicios y empezar a seguir trabajando. Me voy a poner a estudiar. Ejecutiva. Adelante, adelante. Yo me lo siento a mi hijo al lado, por lo menos que
que me ayude. Pues muy bien, cuando yo queráis estoy sois bienvenidos perdida, también a la plataforma. Dale, estamos en contacto y ya Claro la que sí. próxima para hacer ejercicios, dale. Claro que sí, un placer. Muchísimas Un gracias. placer, José, muchísimas gracias y nos vemos el año que viene. Estupendo, Chao, chao. muchísimas gracias. Muchas Adiós, hasta felicidades. luego. Chao, chao. Igualmente, adiós, gracias.